Nos encontramos en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, porque de este 4 al 6 de diciembre de 2024 se está realizando el Coloquio Internacional Ciencias Sociales y Violencias en Centroamérica, entre asedios y resistencia. Esto es una iniciativa entre grupos de trabajo de Claxo, centros miembros de Centroamérica y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En ese marco se está presentando un informe realmente muy potente, que ahora nos va a explicar quien estuvo liderando la realización de este informe, que aparte va a terminar en un libro, ahora nos va a comentar con más detalles. Entiendo que entre la AFD y Claxo, pero bueno, también nos contará más detalles. Tenemos el placer de recibir a un amigo y conocido de la casa. Hemos estado en una infinidad de lugares hablando con él y nos ayuda a reflexionar, a pensar lo que sucede en nuestra América. René Ramírez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del eje Ciencia, Tecnología e Innovación de la CRES UNESCO, y el informe, ahora nos dará el título completo, Estado de Situación de la Democracia en América Latina y el Caribe. René, bienvenido. ¿Tiene un título más? Sí, el subtítulo, bueno, primero, qué gusto estar aquí, Gustavo. El segundo título es Narco, Neoliberalismo Autoritario o Democracia con Demos, ¿no? Que es lo que planteamos, el dilema que vive este mismo momento América Latina, tratando de caracterizar que el neoliberalismo del siglo XXI tiene sus particularidades y tiene que ser leído en esa perspectiva, a la del siglo XX igual la democracia, ¿no? Entonces, justamente el informe trata de hacer un análisis de una socioecología, economía política de la democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido va orientado el libro. René, es un informe de Claxo y la AFD. Sí, efectivamente, es un informe que entre Claxo y la Agencia Francesa de Desarrollo nos pidieron que, en este caso me pidieron que coordine. Coordinamos un equipo de alrededor de 22 personas, de alrededor de 12 países, ¿no? Duró todo este año. El informe empezó con un pequeño documento que se hizo para Colombia, ¿no? Y ahora acabamos de terminar el libro que fue entregado a Claxo, que tiene 12 capítulos, ¿no? Se divide en 3 secciones. La primera sección analiza la crisis y la transición capitalista y el impacto en América Latina, o sea, más bien visto desde América Latina, qué implica esa crisis. La segunda sección tiene el tema sobre la democracia cercada, la democracia asediada, lo que está pasando en América Latina. Y la tercera tiene que ver con las resistencias creativas, ¿no? El tema de cómo América Latina, a pesar de la crisis del capitalismo, cómo a pesar de ese asedio a la democracia, existe, creería yo, que es el único territorio del mundo que como continente está disputando sentidos alternativos, tanto económicos como de régimen político, de defensa de la democracia, ¿no? Y no está perdida la partida, estamos en plena disputa, ¿no? En esa lógica de disputa, que me quedé con una frase que tú decías en la presentación, que hablaba de este culto a la ignorancia. ¿Qué implica eso? Digo, podemos verlo representado en algunos dirigentes políticos, pero ¿qué implica como sentido social este culto a la ignorancia? Bueno, o sea, le damos mucho énfasis al tema justamente de el diálogo, el debate democrático, ¿no? Para que la democracia sea, necesita deliberación, y para que la deliberación sea, necesita razón pública, ¿no? Y lo que vemos en la investigación, porque además vale la pena señalar, sí tratamos de tomar distancia de los trabajos que se suelen hacer más al estilo ensayístico, que está bien, ¿no? No critico. Tratamos de dar muchas cifras, mucha investigación para que esto tenga ya su sustento investigativo, ¿no? Y lo que vemos que está pasando en América Latina es que es deliberado ese asedio a la razón pública para dinamitar la posibilidad de la deliberación. Vemos que en ese marco lo que se está dando es una suerte de negacionismo de la ciencia, ¿no? Hay una emergencia de un grupo poblacional que crece muy fuertemente cuando se pone a dirimir entre ciencia y religión, prefiere la religión.
que el rato que se compara con el resto de continentes y países del mundo, no necesariamente pasa todo lo contrario. Ahí sigue creciendo el apoyo de cierta manera a la ciencia. En América Latina no, hay un crecimiento muy peligroso, ¿no? Y este asedio a la ciencia y no diría la victoria, sino el crecimiento del dogma sobre la razón pública es un peligro para la democracia, porque cuando el dogma se instala en el debate democrático es la negación de la deliberación, ¿no? O sea, es lo que yo creo versus lo que tú crees, ¿no? Y en eso no existe la posibilidad de la dialéctica, y si es que no existe la posibilidad de la dialéctica, no existe la posibilidad de que dirimamos el conflicto a través de mecanismos razonados y pacíficos, ¿no? Entonces creo yo que aquí estamos, y aquí tiene un tema fundamental. El problema que vemos es que esto está ligado a un asedio sistemático, sobre todo de las derechas, a la universidad, ¿no? Es el tema de deslegitimar a la universidad, cercarle, quitarle presupuesto, burlarse, estigmatizarla, ¿no? Y no es fortuito que, como suelo decir, lleguen a gobiernos personajes como Bolsonaro, que dice que la pandemia era una gripe, o el mismo Milei, que señala que el cambio climático es una invención de los zurdos de mierda, ¿no? Entonces, si es que estamos frente a líderes que ganan, ¿no?, es un problema. Y a eso hay que sumarlo, ¿no?, la reemergencia de la religión en la sociedad como el que acompaña a la ciudadanía frente a un declive del Estado. El Estado pierde presencia. De hecho, se cambian las políticas sociales a unas políticas familiares, que de cierta manera es una delegación de lo que antes hacía el Estado. Y de cierta manera uno tiene que decir las cosas como son. Muchas veces en las investigaciones que se hacen sobre política social, que se ve este cambio a la política familiar, se le ve como algo bueno. Pero puede ser un proceso que estamos viviendo de reprivatización al delegar, ¿no? Y el ejemplo más claro fue la pandemia, ¿no? El Estado no puede. Frente a eso dice, cuídele usted, ¿no? Entonces, y eso te genera un tema que además es aupado por las derechas, que tiene que ver con el Estado no puede, y se empieza a criticar al Estado, el antiestatismo, ¿no? Cuando vinieron los gobiernos de la primera ola, estos gobiernos de la primera ola fueron antineoliberales, y de cierta manera se generó una hegemonía más o menos entre el 2003, 2005 hasta el 2015, 2016, y ahora llega una derecha que también es antisistema, pero ese antisistema es a través del antiestado. Entonces estamos en presencia ya no solo de un Estado mínimo, ¿no?, sino yo diría casi de un no Estado, que lo único que le interesa es las fuerzas de seguridad, porque la letra con sangre entra. Algo tiene que contener, y va a ser esto a través de la violencia. Todo lo demás con una gobernanza transestatal, corporativa, privada, de grandes transnacionales. No es el neoliberalismo del siglo XX, ¿no?, que sí necesitabas un Estado mínimo, inclusive para la burguesía nacional, ¿no? Ahora ya hasta la burguesía nacional tiene que sentirse amenazada, ¿no? Y creo que el que está liderando esto como propuesta neoliberal se llama Javier Milei, ¿no?, que yo le tengo mucho miedo porque se lo menosprecia, ¿no?, y realmente es un peligro, ¿no? Hay algo de eso, digo, pienso, estoy como agrupando palabras de las que fuiste diciendo. Hay algo de neoliberalismo dogmático, religioso y algo así como multinacional, digo. Mira, o sea, el neoliberalismo que nosotros vemos en América Latina tiene dos características adicionales, yo diría casi tres. La una no le nombramos explícitamente, pero sí está dentro del informe. Lo primero es el tema del narco, ¿no? El tema del narco es realmente para mí uno de los riesgos más amenazantes, es la real metástasis de la democracia de América Latina, ¿no? Como siempre suelo señalar, el cambio en la geopolítica de la droga con el consumo del fentanilo en Estados Unidos hizo que el corredor Colombia-México no solo sea ese corredor, sino se traslade hacia el sur, ¿no? Y que los carteles que se disputan el territorio
¿no? Generen mucha violencia y la logística de la producción y distribución se venga hacia el sur, pero se vaya para Europa y para Asia, ¿no? Entonces, eso no era tan fuerte en América Latina en el siglo XX, donde estaba concentrado principalmente en Colombia y México, con su callejón que implica Centroamérica, ¿no? Ahora no. Y el que más sufre las consecuencias de eso es Ecuador, ¿no? Con un tema que además me parece importante, solo entre paréntesis antes de darte los otros dos conceptos, que es que lo que también se ve muy fuerte en el informe es que en este neoliberalismo, dado que ya la agenda neoliberal no es hegemónica, hubo un momento en que, acordémonos, llegó a plantearse el fin de la historia, no existen alternativas, era una hegemonía, ¿no? Ahora con esa agenda no necesariamente se gana y pasa a tener la agenda para recuperar la agenda neoliberal, es una agenda neoconservadora, identitaria, ¿no? Del antifeminismo, de la porofobia, de la xenofobia, ¿no? Y esto lo que está haciendo es trasladando la conflictividad que, paralelo a lo que está sucediendo en el capitalismo, elimina la conflictividad de la lucha de clases y traslada la conflictividad al pobre versus el pobre, ¿no? Generado por la misma transición capitalista, pero también generada deliberadamente por las políticas de las derechas cuando llegan, y el mejor ejemplo es el trato de la seguridad. En el trato de la seguridad, y esto acabamos también de hacer una investigación para un libro que va a sacar Claxo con el Colegio de México, poniendo como ejemplo una vez más Ecuador, que es el símbolo de la transición hacia este nuevo narco-neoliberalismo autoritario, ¿no? La parte del narco sobre todo, ¿no? Es que en el 2007, cuando termina Rafael Correa su mandato, se bajó la tasa de homicidios, estaba en 5 habitantes por cada 100.000, 5 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Ahora está en 46, es el país que más ha crecido, ¿no? Y esto se debe al tema justamente de el narcotráfico. Cuando uno ve la política que se ha hecho del tema del narcotráfico, uno ve que existe una política para el narcoproletariado perseguirle, pero la impunidad para la narcoburguesía, que es la que realmente se lleva en costales hacia paraísos fiscales, generando algo que es un tema que América Latina no ha podido subsanar desde la colonia, que es su modelo. Yo digo, el modelo de América Latina no necesariamente es primario exportador, pero lo que caracteriza, siguiendo a Pablo González Casanova, a América Latina en tanto modelo, yo le llamo de acumulación desacumuladora. El capitalismo no se realiza en los países, sino se realiza afuera de los países, ¿no? Entonces, cuando se suele decir que no existe la acumulación suficiente para desarrollar a nuestros países, es mentira. Lo que pasa es que tenemos una burguesía apátrida, ¿no? Que está conectada hacia la especulación financiera y, en el mejor de los casos, hacia una parte de la cadena de valor mundial. Entonces, tenemos el narco-neoliberalismo y es autoritario, ¿no? Porque existe a nivel de los ciclos mundiales y de América Latina, ¿no? Existe ya la no posibilidad de la convivencia entre la democracia y el neoliberalismo, lo que sucedió en los 80 y los 90, justamente porque el pastel ya está creciendo muy poquito. Entonces, la única forma de poder seguir concentrando riqueza es prescindiendo de la democracia. Y por eso entramos en una democracia que yo le suelo llamar irónicamente dictaduras democráticas, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace dentro de las instituciones como si estaríamos en una poliarquía, pero dentro de ahí se transgrede, se concentra el poder a través del sistema de justicia, de los mismos legislativos, de las agencias institucionales de control, se persigue el lawfare, ¿no? Se proscribe, ¿no? Entonces realmente estamos con un problema de que la democracia está siendo asediada, ¿no? En el marco de la crisis del capitalismo, que no logra una nueva revolución tecnológica. René, en el marco de esto, los sectores de las extremas derechas, la agenda antifeminista, anti-universidad, anti-Estado, ¿es genuina o encontraron el anclaje necesario en esas temáticas con sectores de la sociedad que son los que los terminan votando y ponen el eje del mal en esas cuestiones,
para después justificar otro tipo de artillería relacionada con otras cosas? Mira, yo creo que ahí, y voy a ser quizás... creo que la derecha está leyendo mejor lo que está pasando en el mundo que los progresismos. Los progresismos pudieron entender muy bien lo que sucedió a principios del nuevo milenio, ¿no? Las derechas están entendiendo lo que está pasando como fenómeno dentro del capitalismo, ¿no? Y también los cambios demográficos, las interpelaciones que existen, ¿no? A las pérdidas de privilegio, ¿no? Uno de los temas que trabajamos muy fuertemente, más allá del tema de cómo votan las mujeres, es justamente ver esta pérdida de privilegios de los hombres por el cambio en el mundo del trabajo asalariado, del trabajo, en este caso, también de las tareas del cuidado, ¿no? En el ámbito del ingreso, cómo existen más mujeres ahora, cómo ha crecido el número de mujeres jefas de hogar que tienen mayores ingresos que los hombres. El crecimiento han ido creciendo y han ido ganando, en este caso, participación a algo que antes les correspondía solo a los hombres. Entonces, y esto va construyendo otro tipo de familia. Y la familia siempre ha sido vista como el núcleo de la sociedad, pero la familia está cambiando. Entonces, frente a eso, la derecha lo que hace es recuperar la tradición, ¿no? Y se ancla en la tradición, y por eso tenemos discursos que leen que mucha gente quiere regresar a una familia que ya no va a existir. Porque no solo se está diversificando el tipo de familia, sino está habiendo un crecimiento enorme de la familia monoparental, ¿no? La familia nuclear, tal cual como habíamos pensado, ya no es lo que fue. Entonces, en esta lectura, lo que hace la derecha es meter el conflicto para trasladar la culpa no al capital, no a la relación capital-trabajo, sino la culpa a mi vecino, la culpa a mi prójimo, ¿no? La culpa es del de al lado que me está quitando el empleo, la culpa es del migrante, ¿no? Tú lo decías con un ejemplo bien concreto en relación a esto de la uberización de eso, ¿no? El enojo de taxistas contra los que manejan los Uber, pero en definitiva nunca va a la queja real hacia otro lugar, ¿no? No, completamente, o sea, es de eso, y tú puedes ver esto en los diferentes ámbitos, ¿no? El enojo está al que está al lado mío, ¿no? Y el más claro ejemplo de cómo se construye esta narrativa, ¿no? Es la política migratoria, la xenofobia, ¿no? Yo suelo decir, la política de Milei con respecto a lo que dice que va a quitar, no sé si es que ya lo hizo, la gratuidad a los extranjeros, no tiene que ser visto como una política fiscal, sino tiene que ser visto como una política cultural, ¿no? Es, una vez más, lo que podamos construir del pobre versus del pobre, del pueblo versus del pueblo, que no implique que la persona esté pensando en que existen otras relaciones de poder en el sistema económico, lo van a hacer. Y por eso han encontrado un buen mecanismo, que es, en este caso, articularse a disputar lo que las luchas de los movimientos sociales han postulado, pero desde el lado de la derecha, de reimaginar o señalar la defensa del statu quo, de aquello que implicaba privilegios para ciertas personas y no para otras, en este caso, por ejemplo, para los hombres y no para las mujeres, como un ejemplo más, ¿no? René, en el camino tú dijiste, me parece que la derecha está leyendo mejor que los progresismos la realidad actual. Trato de dar como unas vueltas sobre eso para tratar de entender el concepto y para tratar de tironear qué otras variables están en juego. ¿Cuánto es capacidad de lectura de la derecha? ¿Cuánto es torpeza de los progresismos en el marco de lo que se les aguó parte de lo que tenían? Esta segunda ola fue muy light en un montón de cuestiones y terminó dejando un espacio muy potente hacia las derechas. Digo, ¿cómo es ese combo? ¿Cómo se armó esa ensalada que permite que sectores de extrema derecha estén con discursos xenófobos, violentos, misóginos, y que funcionen como discurso político enmarcado en lógicas democráticas? Sí, o sea, para mí un tema que constituye como una de las raíces es la transición del capitalismo financiero industrial al capitalismo cognitivo, ¿no?
Y en ese marco yo siento que no se está entendiendo la importancia justamente de esta transición desde las izquierdas, que retoman un debate del siglo XIX de defender el proceso de industrialización como utopía, ¿no? Cuando realmente eso está puesto en cuestión, y además en América Latina se da el efecto completamente contrario de desindustrialización. Además, cuando la derecha te plantea otro ideal de mundo, en la cual yo le suelo llamar el tiempo Netflix, ¿no? Porque es un ideal en el que tú eres dueño de tu tiempo, ¿no? Que no deja de ser, por más que sepamos, como se hablaba ahora, no es una cuestión tan cierta. Sabemos que es mentira, porque hay un sistema que realmente genera todo lo contrario desde un punto de vista de la alienación, desde el consumo y de tener que trabajar muchas más horas para poder conseguir el mismo empleo, pero que a su vez a través de estas tecnologías lo que terminas haciendo es casi diluyendo la relación capital-trabajo. Como decía ahora, la persona que me paga es un app, ¿no? Si es que me siento explotado, no puedo reclamar contra nadie, ¿no? Y esto está generando un impacto muy fuerte en los partidos que basan su organización en el trabajo. Porque ¿cómo haces para reorganizar, ¿no?, a un trabajador que ya no está en la fábrica y que además se siente que le está salvando la plataforma, que le hace el bien porque a través de eso puede vivir, ¿no? Entonces, y eso está generándose ahora dentro del capitalismo cognitivo. La derecha entiende muy bien eso que está pasando, ¿no? Y hay obviamente frente a eso la rabia, con alguien tengo que desahogar. La derecha dice desahogar con el que está calado. René, tú dijiste algo en la presentación, hablaste de presión en el territorio y que ahí se dará la lucha. ¿Por qué los territorios cumplen un rol tan central en este momento? Mira, siempre han cumplido, pero ahora cumplen mucho más porque se articulan. Primero, la producción de la droga, ¿no?, que antes no había, ahora se da muy fuerte. Segundo, todo el tema minero, ¿no?, que pasa a ser algo fundamental en esta transición energética, que necesitas los minerales que están en América Latina, que son el litio y las tierras raras, ¿no? Tercero, porque también implica múltiples actorías. La lucha por ese territorio de los carteles que se enfrentan con los que viven ahí, los campesinos, los agricultores, los indígenas, las mujeres que defienden en este caso los ecosistemas, pero viene un actor por encima de todo esto, ¿no? Para mí una de las grandes amenazas de América Latina y de la democracia tiene nombre y apellido, se llama Elon Musk, ¿no? Elon Musk viene justamente también porque para su modelo de negocio necesita muchos recursos naturales. Lo que tenemos que entender es que la transición energética del mundo implica un proceso de desmaterialización de los ecosistemas de nuestra naturaleza. Y no fortuitamente Elon Musk dijo cuando pasó lo de Evo Morales que él se autodeclara culpable y dará golpes de Estado donde tenga que hacerlo, ¿no? Entonces tienes megacorporaciones transnacionales, tienes un Estado que también está sobre el territorio, tienes disputas de los carteles, más tienes las personas que viven con la tierra, ¿no? Entonces, si es que nosotros no sabemos, y además tienes el otro problema que es los grandes latifundios. América Latina tiene el coeficiente de Gini del 0.8, ¿no?, que implica que está hiperconcentrado. Entonces se vienen unas articulaciones que ya se dio en Colombia de los latifundistas con los productores, en este caso de droga, ¿no? Y viene ahí justamente la imposibilidad, si es que no se piensa regresar el debate sobre la tierra y cómo manejar la tierra. Por eso yo suelo decir, si es que queremos una democracia con demos, necesitamos pacificar la tierra. Y eso implica entrar en procesos, como se ha señalado, de reformas agrarias, reordenamiento territorial, pero holístico, ¿no?, con crédito, con tecnología, con capacitación, con educación. Y si es que no apuntamos a eso, va a ser un problema. Y la izquierda de la primera ola centró la búsqueda de la igualdad, que lo consiguió frente a las derechas, ¿no?, a través de la redistribución, que tiene que ver con
una búsqueda de la igualdad después de impuestos, en lo que se denomina en economía la redistribución secundaria del ingreso a través de tributos y política social. Es momento que la izquierda se plantee la necesidad de buscar la igualdad a través de la redistribución primaria del ingreso, que se llama, que tiene que ver con los medios de producción, ¿no? Si es que no, va a ser difícil entrar realmente a construir una salida viable, ¿no? Porque además, y esto es muy claro el informe, ¿no? La principal explicación del aumento de la violencia y de los homicidios en América Latina se llama desigualdad, explica el 70%. Y si es que nosotros creemos que la salida es lo que hace Bukele, no estamos entendiendo que es necesario atacar los problemas de raíz, de la estructura, y no simplemente atacarle a través de una violencia y un ataque a los derechos humanos como lo se está haciendo en El Salvador. René, ¿dónde queda la esperanza, dónde queda la dinámica de pensar en que la región también puede aportar salidas, ideas, pensamiento crítico que permita corromper con estas dinámicas que nos estaban comentando? Acá una vez más, para mí hay mucha esperanza, ¿no? Yo le llamo al concepto de resistencias creativas, ¿no? La posibilidad de construir alternativas se está dando en las mismas luchas, ¿no? Eso tiene que entender mucho, inclusive la academia ya no es la vanguardia, de lejos, ¿no? Inclusive conceptualmente es un intelecto social colectivo, un general intellect, los que está planteando esas alternativas. Necesitamos una academia de retaguardia que acompañe esos procesos, ¿no? Y ahí justamente en esa retaguardia se están dando victorias, golpe va, golpe viene, ¿no? En términos electorales, inclusive ya vimos acaba de ganar Uruguay, ¿no? Se tiene Brasil, que acaba de ganar Claudia Sheinbaum, también todavía se tiene Colombia, ¿no? Veamos qué pasa con los otros países, ¿no? Pero no está perdido en términos políticos y en términos sociales tampoco. Entonces, claramente la esperanza está viva y hay que seguir disputando para poder enfrentar, porque en el otro lado tenemos un narco-neoliberalismo autoritario que genera una necrodemocracia. Por último, René, ¿dónde podemos encontrar el informe y cuándo? Bueno, yo creo que el informe, son dos cosas, ¿no? El informe es un informe de 100 páginas pequeño, que es un resumen de un libro de 400 páginas, ¿no? Mucho más extenso. El informe va a estar colgado en este mes, ¿no? Porque ya está terminado, en Claxo, ¿no? En la plataforma de Claxo, que además, dicho sea de paso, hay que revisar porque tiene millones de libros de altísima calidad y libres, con libre acceso, con esta filosofía que es la que hay que defender, ¿no? Y el libro está en plena edición. Yo creo que en el primer trimestre del próximo año estará el libro también de libre acceso para cualquier persona que quiera leerlo, criticarlo y utilizarlo. René, un placer enorme como siempre tenerte acá en Claxo TV. Lo mejor para este cierre de año y lo mejor para el año que viene, que seguro nos encontraremos muchas veces aquí en InfoClaxo. Igualmente, Gustavo, y a todos el equipo de Claxo, un lindo año, ¿no? Gracias.